¿Cómo sería una sociedad perfecta? Es una pregunta enorme, ¿no? Bueno, hace casi 2400 años, un filósofo, Platón, se atrevió a responderla. Y lo hizo en uno de los libros más, radicales e influyentes de la historia, La República. Así que vamos a meternos de lleno en su visión, que es de verdad audaz. Y miren, el libro arranca con una bomba. Un sofista, Trasímaco, pensemos en él como un maestro de la persuasión de aquella época, suelta esta frase. Básicamente, está diciendo que la moral no existe, que es solo una fachada, una herramienta que los poderosos inventan para mantener su control. Pero toda la República es en esencia la larguísima y elaborada respuesta de Platón a esta idea tan cínica. Ahora, para entender a Platón, es clave entender su mundo. Miren, él no estaba escribiendo esto en una torre de marfil, para nada. Su libro fue una respuesta directa, casi desesperada, a una crisis muy real que estaba literalmente destrozando a Atenas. Es que Platón lo vio todo con sus propios ojos, el colapso total de Atenas. Hablamos de décadas de guerra, una plaga que aniquiló a parte de la población, corrupción, terror político. El historiador Tucídides lo cuenta muy bien. Cada golpe iba carcomiendo la moral de la gente. Y en medio de todo ese caos, ¿quiénes ganan terreno? Los sofistas. Estos maestros que iban por ahí diciendo, oigan, no hay tal cosa como la verdad o la justicia universal. Todo es relativo. Lo único que importa es el poder. Y aquí es donde el maestro de Platón, el mismísimo Sócrates, da en el clavo con una analogía genial. A ver, piénsenlo. Para pilotar un barco, se busca un capitán experto, ¿verdad? Para gobernar una ciudad, Atenas elegía a sus líderes por sorteo, al azar. A Sócrates esto le parecía una locura. Confiar la tarea más importante y difícil de todas, gobernar, a la suerte. Para Platón, eso no era una democracia, era la receta perfecta para el desastre. Muy bien, entonces, ¿cómo se arregla una ciudad tan enferma? Platón se da cuenta de que no basta con proponer un par de leyes nuevas. No, hay que ir mucho más profundo, a la raíz de todo. Y eso significa responder la pregunta que mueve todo el libro. ¿Qué es, de verdad, la justicia? Y es que este es el dilema, ¿no? Si Trasímaco está en lo cierto, si la justicia es solo para los tontos, entonces el que miente, el que engaña, el que toma lo que quiere sin escrúpulos, esa persona siempre va a salir ganando. La misión que se impone Platón es demostrar que eso es un error garrafal. Quiere probar que la justicia es buena por sí misma, que nos hace mejores a nosotros y a nuestra sociedad. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Miren el método que usa. Platón dice, ok, tratar de ver la justicia en una sola persona, en el alma, es como tratar de leer letras muy pequeñas. Es difícil. Así que propone un experimento mental. Vamos a diseñar una ciudad ideal, una ciudad perfectamente justa, pero con palabras en el discurso. Si podemos ver la justicia funcionando a lo grande en la ciudad, será mucho más fácil, como si usáramos una lupa para luego encontrarla en el individuo. Y es aquí donde Platón despliega su gran plan, su solución revolucionaria, una sociedad diseñada con la precisión de un relojero. Y todo se basa en una idea central, la especialización. La idea de Platón es que la ciudad es como un reflejo del alma humana. Ambas tienen tres partes. Abajo, en la base, están los productores, los artesanos, los campesinos. Ellos representan nuestros apetitos, el deseo de satisfacer las necesidades básicas. En el medio tenemos a los auxiliares, los soldados, que son puro espíritu, el coraje, la valentía. Y en la cima, la cabeza de todo, están los gobernantes, que son la razón, la sabiduría que debe guiar a todo el conjunto. ¿Y dónde está la justicia en todo esto? Pues aquí viene lo bueno. Para Platón, la justicia no es un conjunto de leyes escritas en un papel, es una armonía interna. Es ese estado perfecto en el que cada parte hace lo que le corresponde por naturaleza y no se mete en los asuntos de las demás. Los productores producen, los guerreros protegen, los gobernantes gobiernan. Cuando todo funciona así, en su lugar, como una orquesta bien afinada, eso, para Platón, es la justicia. Pero claro, para que esta armonía funcione, sobre todo en las clases que gobiernan y defienden, Platón propone, aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Vienen las ideas más chocantes y controvertidas de todo el libro.
¿Cuál es la lógica detrás de esto? Simple, hay que eliminar cualquier cosa que pueda distraer a los guardianes de su deber con el Estado. ¿Y cuáles son las dos cosas que más nos tientan a ser egoístas y corruptos? Pues el dinero y la familia. Así que Platón decide abolir la propiedad privada para los gobernantes y los auxiliares. ¿Se acabó? Nada de casas propias, ni tierras, ni oro. Vivirían de lo que la comunidad les diera. La idea es que si no tienen nada que ganar personalmente, sus decisiones siempre buscarán el bien de todos. Pero si eso les parece fuerte, esperen a oír esto. También abolió la familia tradicional. Sí, así como suene. Para los guardianes propuso una especie de comunidad de parejas e hijos. El Estado controlaría quién se reproduce con quién, buscando crear los mejores descendientes. Y los niños serían criados en guarderías comunes sin saber quiénes son sus padres biológicos. ¿Por qué esta locura? Porque así cada guardián vería a todos los niños como si fueran suyos y a todos los demás guardianes como su verdadera y única familia. La lealtad sería total al grupo, no a un pequeño núcleo familiar. Bueno, ya tenemos la estructura de la ciudad, pero falta la pregunta del millón. ¿Quién puede gobernar un estado así? La respuesta de Platón es, de hecho, el punto culminante de todo su argumento. Para explicarlo, Platón usa su famosa alegoría de la caverna. Imaginen esto, un grupo de prisioneros encadenados desde niños en una cueva, viendo solo las sombras que se proyectan en la pared. Para ellos, esas sombras son la realidad, no conocen otra cosa. Ahora, ¿qué pasa si uno de ellos es liberado y arrastrado fuera hacia la luz del sol? Al principio le dolerían los ojos, pero luego vería el mundo real por primera vez. Entendería que las sombras eran solo copias baratas. Esa persona iluminada, el que ha visto la verdad, es el filósofo. Y según Platón, su deber no es quedarse afuera disfrutando, sino que tiene que volver a la cueva para gobernar y guiar a los que siguen atrapados en la oscuridad. Solo él está capacitado. El plan de Platón es detalladísimo, pero él mismo sabía que era increíblemente frágil, y su legado a lo largo de los siglos ha sido justo eso. Por un lado, una fuente de inspiración inmensa, y por otro, algo profundamente problemático. De hecho, Platón era bastante pesimista. Creía que incluso su ciudad perfecta, con el tiempo, se pudriría inevitablemente. Es un ciclo de decadencia. La aristocracia de los filósofos daría paso a una timocracia, el gobierno de los guerreros movidos por el honor. A ellos los reemplazarían los oligarcas, los ricos, que solo buscan más dinero. El pueblo, harto de la desigualdad, se rebelaría y crearía una democracia, que para Platón era el caos, el gobierno de los puros apetitos. Y ese caos, ese desorden, es el terreno perfecto para que surja un tirano, el peor de todos, que se hace con el poder absoluto. Y así es como la República nos deja con una pregunta que, después de más de 2000 años, sigue resonando con fuerza. Por un lado, esta idea de una sociedad perfectamente ordenada por la razón ha inspirado a utopistas y pensadores por siglos. Pero por otro, su rechazo a la democracia, su autoritarismo, ese control social tan extremo, muchos lo han visto como el plano original para los peores regímenes totalitarios del siglo XX. ¿Es un plan noble para la humanidad o una receta para la tiranía? Esa es la pregunta que Platón nos dejó y que sigue absolutamente abierta.